En la primera parte habíamos quedado en esta parte donde menciona que la capacidad máxima de oxígeno, consumo de oxígeno menos de 14 mg/kg minuto, se asocia con un pronóstico malo. Y acá viene un video de ecocardiografía, no es objetivo de la videoclase, y vamos a ver con las siguientes. Para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca tenemos los criterios de diagnóstico de Framingham. Hay criterios mayores y criterios menores. Entonces, por ejemplo, un criterio mayor o menor con pérdida de más de 4.5 kilogramos de peso tras tratamiento, o dos criterios mayores o uno mayor y dos menores establecen el diagnóstico de falla cardíaca. Entonces, de estos criterios mayores nosotros debemos de saber la disnea paroxística nocturna u ortopnea, ingurgitación yugular, crepitantes, la auscultación pulmonar, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, un ruido de galope ventricular, NR3, una presión venosa mayor a 16 centímetros de agua y un tiempo de llenado circulatorio más de 20 segundos y un reflujo hepatoyugular. Estos son los criterios mayores. Y los menores están edema de tobillos, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, una capacidad vital reducida de 1/3 y una taquicardia de más de 120 latidos por minuto. Pero aunque todo esto son criterios clínicos, pues aparte de criterios clínicos nosotros también necesitamos de laboratorios para comenzar a diagnosticar falla cardíaca. Ahora, la falla cardíaca que nosotros vimos fue por disfunción ventricular izquierda, ¿no es cierto? Porque el ventrículo izquierdo se infarta, o porque hay un remodelamiento ventricular por hipertensión, o hay trastornos de cardiomiopatía de periparto, etc. O hay por restricción por amiloidosis o sarcoidosis. Ahora hay otra entidad que se denomina el cor pulmonale o cardiopatía pulmonar. Es decir, que el problema primario donde origina es en el pulmón. Puede ser por un EPOC, tanto en su fenotipo enfisematoso bronquítico crónico, una fibrosis quística, sobre todo en los niños, una neumonitis intersticial idiopática, sarcoidosis, bronquiectasias, histiocitosis o linfangioleiomyomatosis. Cualquier problema pulmonar lo que hace es que va a aumentar la presión pulmonar, la presión hidrostática. Entonces acá hay un problema en el pulmón. Lo que hace es que en la arteria pulmonar aumenta la presión de la arteria pulmonar, aumenta la presión en el ventrículo derecho, aumenta la presión en la aurícula derecha y comienza a realizar una disfunción sistodiastólica del ventrículo derecho. Porque el manejo clínico es diferente a una falla cardíaca por ventrículo izquierdo o falla cardíaca del ventrículo derecho. Ahora, el problema pulmonar puede estar presente, pero también existen trastornos hipóxicos crónicos que pueden llevar a falla cardíaca del ventrículo derecho. Por ejemplo, el síndrome de hipoventilación alveolar, el síndrome de hipoventilación por obesidad, origen central, por falla neuromuscular, trastornos de pared torácica como la cifoescoliosis y en las alturas. ¿Okay? Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, como hay menos presión barométrica, por lo tanto está el VO2 y la DO2 están un poco disminuidas a comparación de Santa Cruz o Cochabamba, por lo tanto hay una leve hipertensión pulmonar de la altura, el cual que la mayoría de los pacientes tienen cor pulmonar crónico y la mayoría de estos pueden hacer cor pulmonar crónico reagudizado. Luego de estos tenemos otras enfermedades vasculares pulmonares como la hipertensión arterial pulmonar, esto en sus 5 tipos, que es un tema muy ampuloso, y luego otros tipos de hipertensión pulmonar como tromboembólicos, la microangiopatía trombótica pulmonar y los demás. Estos pacientes, como ustedes verán, prácticamente tienen ortopnea, disnea, dolor abdominal, está más involucrada la ascitis, el reflujo hepatoyugular, el edema en miembros inferiores,
y un incremento en la intensidad del soplo sistólico en caso de una insuficiencia tricuspidia. Esto en la inspiración denominada el signo de Carvalho. Ahora, por ejemplo, de modo práctico, cuando existe falla cardíaca de origen izquierdo, es decir, por el ventrículo derecho, para diferenciar de falla cardíaca del ventrículo derecho, nosotros si auscultamos va a haber estertores. Y si hay estertores, la probabilidad es de que sea falla cardíaca de origen izquierdo, por el ventrículo izquierdo. Pero cuando no hay estertores, puede ser que la falla cardíaca sea por el ventrículo derecho. ¿Ok? Eso es algo práctico. Pero esto no es un gol estándar. No es que todos los pacientes con falla cardíaca derecha no van a tener estertores a la auscultación. ¿Ok? Otra causa, otra forma de diferenciar entre falla cardíaca izquierda y derecha es la disnea. Pero la disnea puede estar presente en pacientes que tengan un problema primario a nivel del sistema respiratorio. El diagnóstico de un cor pulmonar crónico, descompensado o crónico, vamos a ir por la clínica primero. La clínica va a ver lo mismo que la falla cardíaca izquierda: ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, ascitis, edema. ¿Okay? Que también existe en la falla cardíaca izquierda. Entonces aquí nos va a ayudar mucho la radiografía y la electrocardiografía. La radiografía nos va a mostrar, por ejemplo, si existe signos de atrapamiento aéreo, si existen signos de bronquiectasias, si existe algún problema pulmonar. Hasta nos podría decir qué grado o si tiene o no tiene hipertensión pulmonar. La electrocardiografía también es muy importante para ver si existe, por ejemplo, desviación a la derecha, aumento de cavidades, crecimiento de cavidades derechas y otros signos para sospechar que la falla cardíaca sea por el ventrículo derecho. Lo mismo estos pacientes, pues si es crónico, se le debe hacer una espirometría en un contexto de EPOC o asma, tomografía para ver hay otra comorbilidad como una TEP crónica, angiotomografía, y la ecocardiografía a nosotros nos importa mucho porque vamos a valorar la función sistólica del ventrículo derecho. Esto es una imagen de una ecocardiografía donde ustedes ven el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo. Aquí está el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la aorta. Entonces a nosotros lo que nos interesa a la ecocardiografía en una ventana apical de 4 cámaras es ver estas 4 cámaras, ver el modo M y vamos a ver acá el movimiento, la excursión sistólica plana del anillo tricuspidio, que se denomina la TAPSE. Entonces esta TAPSE, ojo, pregunta de examen, valora la función sistólica del ventrículo derecho. Más de 17 milímetros tiene buena función. Si ustedes ven acá, tienen 24.7, es decir, que está pues adecuada la función sistólica del ventrículo derecho. Lo mismo el tratamiento en falla cardíaca izquierda o derecha, y sobre todo en la parte izquierda, depende mucho de la clasificación funcional de la NIA, ¿okay? De la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Y la mayoría de las guías de la American Heart Association o del Colegio Americano de Cardiología van a ir entre 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, dependiendo el estadio funcional. Pero por ejemplo, vamos a hacer 2 tratamientos simples. Por ejemplo, a ver, si tengo sobrecarga de volumen, el paciente está con estertores, disnea, ingurgitación, ¿qué es lo que voy a hacer? Dar diurético, quitar volumen. ¿Okay? Si el paciente, por ejemplo, tiene ausencia, es decir, anormalidad en la relajación del ventrículo izquierdo como una disfunción diastólica, lo que yo voy a tratar de mejorar es la relajación, el lusotropismo. Para eso hay varios medicamentos que lo vamos a mencionar. Entonces vamos a resumir que la falla cardíaca con conservación de la fracción de expulsión, que nosotros necesitamos mejorar el lusotropismo, tenemos los IECAs de acción prolongada como el candesartán, los diuréticos y tratar sobre todo la comorbilidad. Las guías actualmente hacen
hacen hincapié que en falla cardíaca con fracción de expulsión normal es tratar la comorbilidad. Si tiene EPOC, tratar la EPOC. Si tiene apnea del sueño, tratar la apnea del sueño con presión positiva de la vía aérea. Si tiene hipertensión, tratar estrictamente la hipertensión arterial. ¿Ok? Mientras que en falla cardíaca con fracción de expulsión reducida, pues vamos a ver igual varios medicamentos, pero creo que los pilares están entre los IECAs, los ARAs, los diuréticos, los antagonistas de la aldosterona y los beta bloqueantes. Por ejemplo, el libro de Harrison muestra un esquema muy ilustrativo, el cual ve a la insuficiencia cardíaca con conservación de fracción de expulsión. ¿Ok? La anatomía patológica existe hipertrofia, fibrosis, infarto o isquemia. Entonces ahí hay una alteración en la relajación. Los factores de riesgo que ocasionan esto es la hipertensión, envejecimiento, aterosclerosis, diabetes. Los principios terapéuticos generales es reducir el estado congestivo, ¿ok? Es decir, dar diuréticos. Pero ojo, en esta parte yo debo hacer hincapié porque si la precarga me la tumbo, voy a disminuir y puedo llevar a la disfunción aún peor. El segundo paso es controlar la presión arterial, conservar la contracción auricular, evitar la taquicardia. Ojo, sobre todo en pacientes con fibrilación auricular o taquicardia supraventriculares o flatura auricular. Estos pacientes los debo cardiovertir o llevarles a un ritmo sinusal para mejorar el volumen sistólico. Porque recuerden que la taquicardia ahora se la considera como algo tóxico para el corazón. Ahí debemos de tratar y prevenir la isquemia miocárdica, ¿okay? Ahí dar hipolipemia antes, detectar y tratar el apnea del sueño. En el tratamiento específico dirigido va a controlar, por ejemplo, los IECAs, los antagonistas de la angiotensina y la aldosterona. Ojo con esto es posible pregunta de examen. La digoxina no ha demostrado disminuir la morbimortalidad en estos pacientes, solo reducen las tasas de hospitalizaciones. ¿Okay? Los bloqueadores beta y los antagonistas de conductas de calcio en esta falla cardíaca con FEBI conservada son ineficaces. Ojo con esto, a comparación con falla cardíaca con FEBI disminuida que son muy eficaces. ¿Okay? Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como el sildenafil también es ineficaz. Hay moléculas novedosas que se están investigando, todavía está en la fase 3 de investigación, que ojalá puedan tener resultados promisorios. Y la insuficiencia cronotrópica, cuando existe, pues probablemente esté indicado marcapaso dirigido, pero la evidencia no ha demostrado en reducir la morbimortalidad. Ahora, por ejemplo, acá tenemos en la heterogeneidad en el manejo de la falla cardíaca. Por ejemplo, en pacientes hipertensos, probablemente esté indicado más los vasodilatadores. La congestión pulmonar, la sensación de disnea puedo tratar con morfina o con opioides, vasodilatadores. La hipoperfusión también con vasodilatadores, y cuando existe hipotensión o datos de bajo gasto cardíaco puedo usar tratamiento con inotrópicos. Y en un paciente con normotenso pues doy diuréticos porque estoy normal mi presión, y si en algún momento existe hipotensión puedo hacer apoyo circulatorio mecánico. Ahora, en un paciente con falla cardíaca aguda descompensada, lo primero es oxígeno, ¿no? Diurético y inotrópicos. Y si el paciente está con una presión normal, puedo utilizar vasodilatadores. Lo primero es diurético, pero siempre y cuando nuestra presión esté normal. Si la presión está baja, no puedo prescribir diuréticos. Debo mejorar la presión arterial tanto con vasopresores o inotrópicos. Acá, pues probablemente para el examen no nos importe las dosis,
¿no? Pero sí, por lo menos, el mecanismo de acción. Por ejemplo, dentro de los inotrópicos tenemos la dobutamina, que es un agonista de los receptores beta 1, es decir, ayuda al inotropismo. La milrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa, es decir, aumenta la concentración del adenosín monofosfato cíclico. El levocimendano es un sensibilizador de calcio. Y el omecamtiv, que es otro medicamento que tiene que ver con la sensibilidad al calcio. ¿Okay? Entonces, estos son los inotrópicos. Los vasodilatadores, tenemos la nitroglicerina, que es un venodilatador, sobre todo es un venodilatador en las venas. Luego tenemos la necitirida, el nitroprusiato, la relaxina, que la mayoría en su efecto o en su efecto adverso es llevar a una hipotensión. Y los diuréticos, ¿no? Que es el pilar fundamental. El tratamiento con falla cardíaca con FEBI baja, menos del 40%, pues ahí tenemos que tratar las comorbilidades. Ojo, estoy hablando de una falla cardíaca es decir, no descompensada. Tratar la hipertensión, la arteriopatía coronaria, la diabetes mellitus, la anemia, limitar el consumo de tabaco, evitar temperaturas extremas, evitar AINES, ¿no? Y factores que pueden precipitar la descompensación aguda en pacientes con falla cardíaca crónica. Por ejemplo, ¿cuál? Infarto, arritmias, infección, anemias, medicamentos, alcohol, embarazo. ¿Ok? O alguna insuficiencia valvular aguda. En el tratamiento general, pues el sodio es muy importante, ¿no? Debemos de restringir el consumo de sodio por lo menos de 2 a 3 gramos al día. La restricción de líquidos, menos de 2 litros. Y prescribir diuréticos dependiendo cómo se comporta, dependiendo la función renal, dependiendo sus trastornos, sobre todo del potasio. ¿Okay? Los diuréticos sobre todo nos hacen mucha hipocalemia. Por eso se han creado diuréticos ahorradores de potasio, que son 3 y ustedes lo deben saber de memoria para su examen. El tratamiento, además, en los pacientes en falla cardíaca compensada con FEBI baja, la clave yo creo que de todo el manejo son los IECAS, ¿no? Los IECAS seguido de los beta bloqueantes, pero no cualquier beta bloqueante, sobre todo el carvedilol, el bisoprolol, el metoprolol, estos 3 preferentemente, y los antagonistas de los receptores de angiotensina y de aldosterona. Entonces tenemos acá 4 medicamentos que han demostrado disminuir la morbimortalidad en pacientes con falla cardíaca. Entonces el libro de Harrison muestra acá un algoritmo cómo manejar la falla cardíaca. ¿Okay? Esto de falla cardíaca congestiva pues ya está en desuso porque en realidad ya se divide falla cardíaca con FEBI conservada o FEBI baja. Confirmamos la falla cardíaca, vemos si hay retención de líquido, como voy a ver, ingurgitación yugular, edema, estertores. Y si existe retención de líquidos, pues doy diurético. Y si no existe retención de líquidos, doy IECA, ¿no? Algún inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Y luego voy beta bloqueantes, ¿ok? Beta bloquear. Ahora, si con esto no mejoro la clase funcional, puedo irme a los antagonistas de la aldosterona. Si con esto no mejoro, puede estar indicado la hidralazina, isosorbide o digoxina. ¿Okay? Ahora, en falla cardíaca descompensada, pues aquí hay 4 perfiles. ¿Ok? 4 perfiles, donde vamos a ver el incremento de presiones del llenado del ventrículo izquierdo y la disminución del gasto cardíaco o el aumento de la resistencia vascular sistémica. Por ejemplo, vamos al perfil A.
El perfil A es un paciente caliente y sin retención de líquidos, es decir, está bien perfundido y no hay retención de líquidos. El perfil B es un paciente caliente con buen gasto cardíaco y con retención de líquidos. El perfil L es paciente frío, es decir, por hipoperfusión y retención de líquidos. ¿Ok? Es decir, sin retención de líquidos. Y el perfil C es un paciente frío con retención de líquidos, creo yo, esto es el de mal pronóstico, es un paciente muy descompensado. Para esto, ¿qué doy? Oxígeno, diuréticos, mejoro la presión arterial con vasopresores y con inotrópicos. Y si no mejora con eso, puedo usar terapias de rescate. El tratamiento farmacológico, pues ya habíamos mencionado. El tratamiento de farmacológico de falla cardíaca aguda es oxígeno, diuréticos, vasopresores, inotrópicos. Y vamos a recordar algunos tips importantes. ¿Okay? Esto es un poco más actualizado. Por ejemplo, en pacientes con falla cardíaca crónica estable o una FEBI menos de 35%, que tiene un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca en reposo más de 70 latidos por minuto y que tiene un beta bloqueante a dosis máxima, o que está contraindicado el beta bloqueante porque le produce broncoespasmo, ahí está indicado la ivabradina. ¿Okay? La ivabradina pues es un bloqueador de los canales de sodio que tiene un nivel de evidencia de 2B. ¿Okay? Para los pacientes con falla cardíaca FEBI reducida que no pueden tomar un IECA o un ARA, ¿por qué? Porque puede estar hipotenso o porque la tasa de filtración glomerular, ojo con esto, esté menos de 30. Ojo, entonces ustedes me preguntarán, un paciente que tiene falla cardíaca, tiene creatinina de 2, ¿ok? Pero está normotenso. ¿Está indicado IECAS o ARAS? No, ¿ok? Los IECAS, los ARAS están contraindicados en pacientes con tasa de filtrado glomerular menos de 30 por el riesgo de hipercalemia. ¿Okay? Entonces, en estos pacientes se sugiere hidralazina más un nitrato con un grado de nivel de evidencia 2B. Luego, debe evitarse en general el uso concomitante de un inhibidor de un IECA, ARA y un antagonista de mineralocorticoides. ¿Okay? Por lo menos 2, ¿no? Pero no llegar a usar los 3 medicamentos. En pacientes con falla cardíaca y FEBI menos de 40%, a pesar de un tratamiento óptimo, ya que se denomina tratamiento óptimo, cuando el paciente tiene un bloqueador beta, IECA o ARA, y un antagonista de aldosterona y otros diuréticos, recomendamos la adición de combinación con hidralazina y un nitrato. Nivel de evidencia 1A. Ya al final tenemos para pacientes con falla cardíaca con FEBI reducida que continúan con síntomas en la clase funcional 2, 3 y 4. A pesar del tratamiento óptimo, se sugiere la administración de la digoxina con un nivel de evidencia 2B. Ustedes recuerden, como verán, la digoxina está casi al último de los pacientes. Probablemente esté más indicado en pacientes que tengan falla cardíaca con una fibrilación auricular, ¿okay? Para controlar la frecuencia cardíaca. Y en pacientes embarazadas cardiópatas, pues está contraindicado los IECAS, los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 y los antagonistas de la aldosterona 3. ¿Okay? Podemos usar en estos, por ejemplo, en nuestro caso clínico, es un paciente que se falla cardíaca por una estenosis valvular aórtica, porque llega hipotenso, hipoperfundida, y en estos casos está indicado, si el paciente está inconsciente con Glasgow menos de 8, pues está indicado intubarle, ventilación mecánica a un principio no invasiva, probablemente sea un CPAP,
y dar diuréticos para mejorar, ¿no? Y obviamente corregir qué es lo que le ha llevado a la falla cardíaca. En este caso, si es una estenosis, pues está indicada el cateterismo cardíaco para hacer una valvuloplastía percutánea. Luego, los fármacos utilizados para tratar la falla cardíaca crónica durante el embarazo incluyen diuréticos, beta bloqueantes, hidralazina más nitrato y digoxina, ¿ok? Hay que tener cuidado con la digoxina, sobre todo en pacientes renales, ¿no? Por el riesgo de trastornos del potasio. La digoxina, pues esto ya lo sabemos, en esto que fue en el año 1997, donde se asocia con una reducción significativa en hospitalización por falla cardíaca, pero sin beneficios en términos de mortalidad global.